en Argentina, por su carácter federal, los códigos de fondo son de aplicación en todo el país. Es decir, que lo que estamos explicando en esta parte tiene de aplicación a cualquier jurisdicción. En cambio, todo lo que tiene que ver con las formas, no lo vamos a ver puntualmente acá, como lo que sería en la clase que viene, por ejemplo, lo que es un allanamiento, las normas de forma, es decir, los códigos de procedimiento son a nivel local, con lo cual no tendría mucho sentido abordarlo porque no enriquece mucho, pero sí tener en cuenta que estas son normas de fondo. Y recuerden también que es la codificación de los, de las normas en Argentina. Tenemos algunos aspectos que están codificados, otros que no se encuentran codificados, como lo que es la legislación laboral, no existe un código laboral. Eh, y en este caso, lo que es el Código Penal tiene una compilación de normas y tiene agregados. Es decir, si uno fuera a comprar, hoy no se usa, si uno fuera a comprar el Código Penal, vendría el Código Penal, que dice el título Código Penal, y al final de todo se anexan leyes que en algún reordenamiento, recordemos que los reordenamientos requieren mucho trabajo legislativo, en algún reordenamiento pondrán un articulado específico para alguna norma de carácter económico, de lavado de dinero, de lavado de activos, de evasión, etcétera. Entonces vamos a ver cómo nos puede llegar a tocar a nosotros todo lo que tiene que ver con la responsabilidad penal, tan como lo decía. Y acá, bueno, ahí no se ve el pizarrón de atrás, pero sí, capaz que ahí me corre un poquitito, es como si fuera ese tiro al blanco, ¿no? Que usa para el arco y flecha, donde tenemos círculos concéntricos, los cuales unos abarcan a los otros. Utilicen un poco la imaginación. En el círculo de afuera, el más grande, o sea, el que daría pocos puntos, por así decirlo, ahí tenemos los delitos comunes, ¿no? Un contador puede cometer delitos comunes, pero que no tienen nada que ver ni con su título, ni con su formación, ni con su habilidad para cometer ese delito. A esos delitos no nos vamos a dedicar nosotros porque sería muy extenso y no tendría sentido. Por ejemplo, robar. O sea, si uno hoy se roba una manzana, no pasa nada. O sea, es un delito penal común y corriente. O si uno pisa a propósito con el auto de alguien, no tiene nada que ver con el hecho de ser contador. En el segundo círculo, no el que da 10 puntos, sino el que da 20 puntos, tendríamos a los delitos comunes con implicancias, ¿no? Es decir, que si bien son delitos comunes para toda la sociedad, tiene implicancias el hecho de ser contador. ¿Qué quiere decir que tenga implicancias? Que el juez o tribunal, depende de la instancia de que se hable, recuerden que tenemos los juzgados en el foro penal y después la segunda instancia sería la Cámara Penal y por último lo que sería la casación. Por eso puede ser la sentencia dada por un juez o por un tribunal, podría llegar a determinar que esa pena, por el hecho de utilizar los conocimientos de un contador, puede llegar a tener agravantes, ¿no? Y o eventualmente podría conllevar lo que es la suspensión de la matrícula. O sea, si yo tengo un delito que no tiene nada que ver que esté enunciado el contador, pero si yo utilizo mis conocimientos para ello, ¿no? Por ejemplo, para estafar, por ejemplo, no sé, estafo no sé, pasándole las claves fiscales de mis clientes a un delincuente. Bueno, o sea, ahí estoy agravando mi pena porque estoy utilizando mi conocimiento para poder conseguir los CBU de los clientes con la clave fiscal. Estoy tirando un ejemplo a modo ilustrativo. Y el juez podría decir, y además se le suspende la matrícula por 5 años. Entonces se le hace una circularización, o se hace una comunicación al Consejo de Ciencias Económicas y por ser contador me van a agravar la pena y encima me van a suspender la matrícula durante un tiempo. En el tercero de los círculos, ¿no? Teníamos 10 puntos, 50 puntos, vamos con, no sé, 75. Ya se nos acercan, ¿no? Las balas pican cerco, como dicen algunos. Ya toca a los profesionales, así como teníamos la deontología, que era el código de ética aplicado a los profesionales, también tenemos delitos de los profesionales. No son muchos, pero es bueno mencionarlos, ¿no? Después vamos a ver una en particular que tiene que ver con lo que es
los delitos de divulgación o vulneración de la confidencialidad y lo que es el intrusismo. Y ya por último, ya cuando aparecen los contadores, ¿no? Y en particular también los auditores, donde ya ahí sería el centro de ese tiro al blanco, donde nos dan puntualmente, porque podemos llegar a estar implicados por nuestra función directamente. O sea, no es un agravante ser contador, sino que el delito lo cometió el contador o el auditor o el síndico, etcétera, etcétera, ya sea por una cuestión subjetiva o por una cuestión objetiva. Recuerden que subjetivo es por la persona quien lo hace o objetivo por el que lo hace. ¿Estamos bien hasta ahí? Esta es la presentación. Y antes, utilizar nuestro pequeño glosario, ¿no? Porque una cosa es que nosotros hablemos en lenguaje coloquial y otra cosa es que hablemos dentro del ámbito de la abogacía y de los códigos. Y acá vamos a hablar de 3 figuras, en realidad puede llegar a ser 4, depende cómo se clasifica la tercera, donde tenemos a quiénes son los que participan en la comisión de un delito, ¿no? Y la primera es la figura del autor, ¿no? La sentencia generalmente dice, condénese a fulano de tal por considerarse autor responsable del delito tal, de los artículos tal del Código Penal. En general las condenas mencionan en carácter de qué y de cuál fue el delito, ¿no? Y por último la pena, o sea, el veredicto, si es culpable o inocente, en condición de qué, autor, coautor, cómplice, y cuál es la pena que debe ejecutarse o si llegara a ser inocente. Entonces la primera figura es la de autor, que es quien domina, el que tiene el timón del barco, ¿no? El que domina el hecho, ese es el autor. Después tenemos la figura del coautor, que no es una figura un poco más laxa, sino que tiene el mismo poderío, el mismo poder de fuego que el autor, con la diferencia que son 2 engranajes que van trabajando juntos. Entonces son coautores, ¿no? O sea, no importa si uno emite la factura apócrifa y el otro va y se la lleva al que la solicitó. O sea, están los dos participando como un engranaje y cabe la figura de coautor, que reitero, no es que tenga un rango inferior en la autoría, ¿no? Porque podría llegar a sonar, no, es coautor, no es autor. No, acá no es que un delito de 10 años son 5 cada uno porque son coautores, no, es así. La tercera figura es la figura de lo que es el cómplice, ¿no? Que bueno, son personas que ayudan, y ahí puede dividirse lo que es el cómplice principal o partícipes secundarios. Por ejemplo, el campana, ¿no? El campana, ¿quién sería? Una persona que en realidad no hace nada, pero se para en la esquina del banco y avisa si viene o no viene. O sea, esa sería una persona que tiene un secundario. En cambio, el cómplice principal por ahí es el que entra y mantiene de redes a las personas, mientras el autor es el que roba y el que apunta al cajero. Quiero ser gráfico nada más, o sea, para que ustedes tengan la idea de las figuras. Ahora, si los dos agarran al cajero con los revólveres, ya son coautores, no es un cómplice. Es más, a veces el partícipe secundario ni siquiera suele estar en la escena del crimen, ¿no? Es el que pasa un dato o el que avisa alguna cuestión en particular. Pero bueno, tengamos esto en importancia, porque cuando lleguemos al final vamos a ver que en algunos... ¿Cuál es la figura que le cabe al contador? ¿No? Al contador, en los delitos profesionales de contadores o en delitos de otros normas. Vamos con el primero, como para arrancar. Un delito que es el delito de balance falso, comúnmente llamado, ¿no? Que tiene 6 meses a 2 años de prisión. Y el primero, bueno, lo menciono para no arrancar desde el segundo, ¿no? No tiene mucho que ver con las tareas que hacemos nosotros, sino que por ahí es más tangencial, pero sí la más importante es la que habla de lo que está en negrita, ¿no? Que es cuando se certifiquen, autoricen estados contables, balances, ponen esos nombres porque
son las diferentes denominaciones que le dan las normas, ¿no? Nosotros sabemos que en una asociación civil tal vez no se llama estado contable, sino que por ahí se llama, tienen distintos nombres, ¿no? Déficit y superávit, versus resultados y pérdida, pero que lo que quiere hacer la norma es englobar lo que es todo lo que tiene que ver con los estados contables. O sea, el hecho de que las normas profesionales, las NCP, como dice Fowler, las normas contables profesionales, le cambien el nombre a un balance, implica que no estemos cometiendo el delito. ¿Por qué? Porque la ley 19.550, ex ley de sociedades comerciales, hoy ley general de sociedades, lo llama balance, artículos 64 y 65, punto y aparte. Entonces, no puede el legislador imponer nombres técnicos. No, se llama estado de origen y aplicación de fondo. No. Acá, dentro, si ustedes estudian Verón, el libro se llama Los Balances, punto y aparte. Vos, contador, el nombre que vos quieras, pero no te escapes. Bueno, entonces nombra a algunas personas, ¿no? Habla del fundador, director, liquidador, síndico de una sociedad, todos los que se manifiesten acerca de esos estados contables en la medida que sean falsos. Uno dice, ay, yo escuché que menos de 3 años es excarcelable, así que no es tan grave, parecería ser, y yo le digo, bueno, no se ilusionen porque punto número uno, que el delito sea de menor a 3 años y que sea excarcelable es a opción del juez o el tribunal. No todo delito menor de 3 años termina siendo excarcelable. Punto número uno. Punto número dos, si ustedes, no sé, torturaron un perro y les dieron 1 año de prisión en suspenso por torturar un perro en la plaza y cometen un delito y aparecen los 2 años, automáticamente pasa a ser de cumplimiento efectivo la pena, porque tienen una pena con delito en suspenso y se le suman los 2 años. A todo esto le tenemos que sumar que el que quiere ir a Orlando a llevar a los chicos para los 15 años o a los nenes a conocer el Pato Donald, no le van a dar la visa, porque no importa que no sea de cumplimiento efectivo, sino que tienen una condena efectiva. No le van a dar la visa, no les van a dar un cargo público. Entonces, con esto no es para especular con que son 6 meses en suspenso. Es el riesgo que beneficio, yo no lo mediaría así. Entonces, el primer delito, que es el de balance falso. Y acá volvemos con lo que mencionaba Ramiro, solamente para recordar que aparecen lo que es un plano objetivo y subjetivo, ¿no? Lo subjetivo es lo que tiene que ver con la acción de la persona, ¿no? Tiene que haber dolo, acá no cabe lo que es la culpa. Si era culpa, no estamos hablando de delitos de balance falsos, estamos hablando de alguna otra situación que llevará el resarcimiento de lo que es la responsabilidad civil y eventualmente profesional, sino que cuando el sujeto actúa de forma dolosa, se imprime el artículo 300 del Código Penal, y además tiene que darse ambos tres, como dicen algunos profesores. Yo me copio eso, no me gusta decir ambos tres, pero son ambos tres situaciones en lo que es el plano objetivo, ¿no? Que tiene que haber una acción de autorizar o certificar, que recaigan sobre las normas que decía el Código Penal y que efectivamente, como decía Ramiro al principio, que manifiesten falsedad o incompletitud. Y acá viene un pequeño inconveniente, no quiero pisar terreno ajeno de lo que es auditoría, pero cuando nosotros nos manifestamos acerca de la razonabilidad de los estados contables, no de la exactitud. Entonces, ¿qué pasa? El juez a veces suele pedir al perito que se expida acerca de qué es un balance falso en virtud de lo que el auditor consideró que puede llevar a inexactitud. Entonces, si el perito verifica que hubo, primero tiene que verificar que hubo una expresión, una manifestación de opinión, es decir, que el balance sea auditado, no certificado, porque ahí ya cambia la cuestión. Y la segunda es que se hayan llevado a cabo los procedimientos de auditoría con las muestras que se tomaron, con los procedimientos, las pruebas de validez, las pruebas de validez de controles, etcétera, etcétera. Entonces, se tiene que dar todo esto. No es que ante la duda se lo condena, ¿no? Es más, el Código Penal en general para todo delito lo que busca es condenar con elementos firmes. Entonces tienen que darse los planos objetivos y subjetivos, y dentro de lo objetivo
de los objetivos, tienen que darse las tres condiciones simultáneamente. Y acá aparece lo que es la extensión de la responsabilidad, ¿no? Entonces, aparecen pregunta fácil, de final, de contabilidad 1, de auditoría. ¿Quién es el autor de los estados contables? ¿Quién elabora los estados contables? Para alguien rápido, ahí como para decir, dale avanzar. ¿Quién es el responsable de los estados contables? ¿El contador o la empresa? La empresa, es clarísimo, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Puede una empresa hacer un estado contable? Sí, de hecho las empresas grandes tienen un departamento contable donde eventualmente podrá haber contadores, auxiliares contables, junior, senior, semi-senior, y sale el estado contable y después contratan a un contador, el cual va a procedimientos de auditoría mediante dictaminar acerca de esos estados contables. Entonces, el contador no es el autor de estos estados contables, sino que eventualmente se extiende la responsabilidad penal si es que actúa en esa situación, ¿no? Y una cuestión a tener en cuenta es que lo que son las empresas no pueden ir presas. Yo no puedo meter preso a Coca-Cola Sociedad Anónima. Irá preso el accionista, el síndico, el presidente, el responsable del área específica, aquel que no se excusó de alguna situación o que no aprobó el balance, podrá quedar afuera de esa responsabilidad, ¿no? Pero no van presas las sociedades, así como tampoco van presas las sociedades de profesionales, irán presos los contadores que actúan, ¿no? Bueno, ya pasamos con un delito común que involucra a los que dictaminan, que son de los contadores, ¿no? Por el delito de balance falso. ¿Alguna aclaración, Ramiro? Te veo en el gamer muy cómodo y me da envidia, porque yo tengo una silla acá que ni siquiera se levanta, me duele la espalda. La verdad que estoy muy cómodo, pero... Sí. Te cierran los ojitos. No, sí, es como relajante. Estoy recontra lejos de ese gamer. Justo tuve problemas con internet en mi casa por mudanza. Estoy en la casa de un amigo que capaz que es gamer por lo visto, pero que no, estoy lejos de eso. Digo, me parece lo importante es esto, un poco resumir en esto de siempre lo que es penal, separar el plano objetivo del subjetivo y ahí ver dónde podemos estar involucrados nosotros los contadores. Me parece que por ahí pasa la cuestión, que es buena esa aclaración primero, digo, por ejercer la profesión podemos ir presos. Digo, nosotros porque ya estamos en quinto y venimos con una lógica de que sabemos lo que hacemos, de que es nuestra profesión, pero si nosotros le tenemos que contar a alguien que no sabe lo que hace un contador o que no sabe las consecuencias o responsabilidades que tiene, es una pena muy grave. O sea, es dura, es fuerte la condena que tenemos por ejercer mal nuestra profesión. Obviamente, se tiene que dar un montón de cuestiones que lo penal, como decía Javier, lo penal va siempre de la mano con la intención. Si no hay intención, si no está demostrado el dolo, si yo no tuve la intención de dañar, esa palabrita que es a sabiendas, bueno, en lo penal seguro, escapo de lo penal seguro. Pero bueno, la pena es grande y después obviamente todo tiene que ser demostrable. Repito, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, pasa también esto de lo que hablábamos en la clase pasada, de cuando ahí Javier hablaba del auditor, y el auditor emite una opinión, ¿está bien? Que obviamente tiene que cumplir ciertos procedimientos, respetar ciertas normativas, que las leyes de auditoría, la RT7 nos dice cómo tenemos que hacer el informe, etcétera, etcétera, pero no deja de ser una opinión, porque no tenemos obviamente la totalidad, o sea, no, la auditoría no trabaja con certezas, sino trabaja con, bueno, ustedes, aquello que cursaron auditoría, es decir, a través de la probabilística, de muestreos, etcétera. Y obviamente eso es muy complicado de demostrar. Primero porque es una opinión y alguien puede estar más de acuerdo o en desacuerdo. Y no solo hay que demostrar o contrarrestar la opinión, sino que después hay que probar que se tuvo intención.
que son situaciones que complejas, ¿está bien? Ahora ustedes dirán, ¿y hay alguno contador que emitió un balance falso y fue preso? Sí, hay. No es que no hay. ¿Que son los menos? Sí, obvio. Por suerte son los menos. ¿Está bien? Pero sí, ha habido casos. De hecho, para la próxima clase, cuando trabajemos con casos y más, vamos a tratar de armar algunos casos como para que ustedes identifiquen qué tipo o qué clase de responsabilidad es, y ahí se pueda llegar a definir. Pero digo, son cuestiones complejas que uno a priori dice, sí, pero no pasa nada, le digo a alguien que me firme el balance o que me lo haga y después lo firmo yo porque estoy matriculado. Y en el no pasa nada, vamos a ver ahora lo penal tributario y vamos a ver que son cuestiones hasta de mañana, no hace falta ser el contador de una mega empresa para caer en este tipo de responsabilidades. Eh, Así que, digo, volvemos al principio, a tener cierto ojo en este tipo de circunstancias que Javier les contaba. O sea que ahora que estamos hablando de que uno cree que nunca le va a tocar, ¿no? Me contaba un abogado que tenía yo en su momento de cliente, después dejó la profesión, que había un profesional, no me acuerdo de qué profesión, que había cometido un delito y estaba medio complicado, ¿no? Y lo llama y le dice, sacame de acá, estaba preso, ¿no? Que está lleno de delincuentes. Le dice el tipo, pero vos, no, vos sos un delincuente, le dice, por eso estás ahí, en principio. Claro, uno cree que el delincuente es alguien que robó o alguien que mató, y bueno, ¿por qué? Delincuentes son todos los que delinquen e infringen el código penal. Entonces tenía prisión preventiva y le decía que sacame de acá que está lleno de delincuentes, como diciendo, este, esta gente que está acá, y bueno, el tipo era un profesional que había cometido o se le imputaba por haber cometido un delito y pedía por favor que lo saquen porque bueno, no está bueno estar preso, pero bueno, a veces no se alcanza a medir la dimensión de lo que uno hace. Acá me están aclarando, que quedó una modificación en la filmina, pero bueno, gracias gracias por la aclaración, después lo verificamos, puede haber algún error de tipeo de actualización. Y los delitos que tenemos, ustedes fíjense que salta artículo 1 y 7, 2 y 8, 4 y 5, 6 y 9, es porque en realidad hay una división en lo que son evasión de impuestos, ¿no? No solamente de lo que son impuestos, sino que también de lo que son cargas sociales. Entonces, habla de lo que es evasión simple, después lo vamos a ver en más detalle, pero no quiero detenerme mucho, que tiene que ver por los montos, más que todo, lo que es la evasión agravada. Cuando uno obtiene un subsidio indebido, ya sea porque fraude alguna situación o algún beneficio fiscal, ¿no? O lo que haga la apropiación indebida de tributos, es decir, cuando uno se queda con impuestos retenidos o percibidos y no los ingresa al fisco. Todo esto viene de derivación de dos grandes leyes. Una ley de procedimiento tributario, que ya nos da un primer panorama de lo que son los incumplimientos, y la ley madre de los impuestos también, que es la ley del impuesto a la ganancia. Entonces, cada vez que nos derivan, ¿no? Dicen, bueno, en tal caso se aplicará la ley penal tributaria y nosotros tenemos que recurrir a esta norma de fondo, que es la que tiene que ver con los delitos tributarios. No se preocupen por el avance en esta norma, porque vamos a ver algunas cuestiones más. Pero también tenemos lo que se llama la insolvencia fraudulenta, insolvencia fiscal fraudulenta, que es para no pagar impuestos, lo que comúnmente se llama el vaciamiento de empresas, simulaciones de pagos, ¿no? Alteración dolosa de los registros, es decir, alterar los registros y los comprobantes para que la contabilidad refleje algo que realmente no es. Cuando la persona que comete este delito es un empleado público o un funcionario público, existe un incremento, un adicional, y el artículo 15 habla de cuál es el rol del dictaminante, ¿no? Y acá vamos a ver un poco más que tiene que ver con lo que es ese artículo 15. Los requisitos que se piden es que haya dolos, es decir, que a sabiendas haya
haya emitido un estado contable, ¿no? Y habla del rol del síndico. No quiero avanzar mucho porque hay un trabajo práctico acerca de esto. Entonces, la idea es que ustedes exploren la ley con el trabajo práctico. Por eso les doy esta introducción. Pero sí es importante que en lo que es, salvo, esta aclaración es importante, salvo que el evasor sea el contador en condición de tal, ¿no? Cuando el contador o emisor o rol de síndico es sindicado como autor del delito, en realidad lo hace bajo la figura del cómplice. ¿Por qué? Sería la pregunta de final. ¿Por qué es cómplice y no es autor ni coautor? Esa sería una pregunta de final. Ahí es la respuesta. ¿Qué es lo que no tiene? No tiene el dominio del hecho. Esa es la piedra angular por la cual no es el autor. No importa, podrá tener una pena mayor o menor, todo va a depender si es evasión simple o evasión agravada, pero no es el autor, y aclaro nuevamente, salvo que el contador sea evasor de sus propios tributos. Con lo cual, no importa ahí si es síndico, contador o auditor, es un simple evasor o un evasor en carácter agravado, ¿no? Acá alguien me pregunta en el chat, me preguntan deber impuestos por arriba de 1 peso, 2 pesos, no son si son millones, si no entra como evasión. No, la misma ley tiene 2 dimensiones, es multidimensional la base para el cálculo de si existe evasión simple o agravada. Por un lado es por montos y el otro es por impuestos. Y la tercera dimensión sería por periodos. No es lo mismo evadir, no me quiero meter este terreno porque más por ahí de la clase de impuestos, pero no es lo mismo evadir montos pequeños en IVA mínima presunta de hace un par de años, ganancias de este año, que evadir todo ganancias de 2019. ¿Por qué? Porque es por periodo y por impuesto. Entonces, si el impuesto es mensual, el impuesto, convengamos que el IVA es un impuesto mensual, no se acumulan porque son periodos diferentes. En cambio, los delitos tributarios tienen que ver más que todo por los montos, con montos anuales. Es decir, impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes nacionales, impuesto a la ganancia mínima presunta cuando se aplicaba, o eventualmente la figura que apareció ahora del último tributo creado, que es lo que comúnmente se llama, creo que lo llaman aporte solidario, no me acuerdo cómo se llama, pero es el que ustedes ven en los diarios como impuesto a la riqueza. ¿Por qué? Porque evadir ese impuesto hace que quepa la figura de los delitos tributarios, ¿no? Bueno, ahora vamos con lo que son los delitos profesionales que les había mencionado y que son poquitos. Uno es lo que es de la asociación ilícita, ¿no? Que ya se complica. ¿Por qué? Porque cuando uno decía, no, pero fíjate que te dan de 6 meses a 2 años, salís, sí, en la medida que uno no sea parte del engranaje donde haya 3 personas, y encima lo peor que puede pasar es que esas 2 personas no sean profesionales, porque si estamos en lo que son delitos de facturas apócrifas o delitos de estafa o apropiación de malversación de fondos públicos, malversación de fondos privados, cuando los otros 2 no son contadores, uno podría hacer lo que se llama el denominado cabecilla de la banda, con lo cual no solamente es un miembro, sino que sería quien maneja el hecho. Los agravantes por los delitos de asociación ilícita son peor aún cuando uno es el cabecilla de la banda. No me gusta usar esas palabras, pero es como comúnmente las mencionan en el periodismo y en la tele para hacer gráficos. Entonces, cuando la advertencia que se les puede llegar a dar a ustedes es mucho cuidado cuando un colega, por ahí de buena intención, les pasa trabajos en los cuales no es que hay que hacer cosas, no hay que elaborar, sino que lo que hay que hacer es dictaminar. Porque cuando uno dictamina acerca de
cuestiones de clientes que uno no conoce o no conoce la documentación, por más que venga por derivación, puede hacer parte de lo que es una asociación ilícita. Y a veces estas cuestiones se terminan resolviendo una vez que ya el hecho está consumado, es decir, una vez que por ahí o fueron presos o fueron procesados, ¿no? Recuerden, a título ilustrativo, que hay dos situaciones. Una es lo que sería testigo y otra cosa es lo que se llama imputado. Cuando llaman a declarar en carácter de declaración testimonial, quiere decir que es testigo, tranquilo, no lleven el cepillo de dientes. Cuando van en carácter de declaración indagatoria, el consejo del abogado es llevar el cepillo de dientes. No es por el mal aliento, sino que es porque podrían quedar involucrados prima facie en un delito y se tienen que quedar en la alcaldía del tribunal penal, sobre todo si estamos hablando de una asociación ilícita. Lo que es el deber de confidencialidad tiene que ver con lo que es, fíjense que habla de inhabilitación especial, ¿no? A los que divulguen sin alguna causa justa y llegar a causar daño a un secreto de tipo profesional. Ahora lo vamos a ver un poquito más en extensión, pero recordemos que esto también está normado por nuestro código de ética, es decir, que tenemos que manejarnos con confidencialidad siempre. Y esa confidencialidad lógicamente tiene excepciones. Ahora, cuando Ramiro hable de lo que son las normas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de que el contador no solamente queda relevado, sino que debe vulnerar el secreto profesional cuando exista una operación sospechosa, ¿no? Pasa cuando un juez lo convoca al contador a declarar y va a decir, bueno, dígame de quién fue el que le dio, el que pagó factura con un cheque. Usted lo tiene registrado con un sistema. No, tengo secreto profesional. No. Usted, en este momento yo, juez, lo relevo de esa obligación y me puede decir al oído, ponele, dígame quién fue el que hizo ese cheque. Entonces el contador dice, bueno, sabiendo que usted me releva, yo lo hago. Y a veces el mismo cliente me releva de lo que es el ejercicio del secreto profesional. Agarra y dice, mira, haceme un favor, ¿por qué no haces una denuncia, no sacás una solicitud en el diario o sacás una nota que el sindicato me está apretando? Entonces aparece el contador diciendo que el sindicato, tal cámara comercial, está perjudicando a una empresa o a algún cliente y en ese caso se permite. Y por último, acá no estoy nombrando el Código de Procedimientos, no el Código Penal, pero hay un Código de Procedimientos Nacionales que habla de que, entre otras cosas, cuando un contador actúa en carácter de funcionario o empleado público, tiene la obligación de romper el secreto profesional. ¿Por qué? Porque existe el orden público. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El derecho a preservar la confidencialidad por parte del contador o el derecho de todo el pueblo de saber que hay una situación que podría llegar a perjudicar a todos? Bueno, el funcionario público lo puede hacer. Y después enumera otras causas, por ejemplo, que no involucran al contador, ¿no? Por ejemplo, un médico tiene que romper el secreto profesional cuando una persona tiene una enfermedad grave. Entonces, ¿qué hace? Llama a otro familiar y dice, mira, tiene una enfermedad complicada, tenemos que trabajar, porque no es que está vulnerando el derecho de la persona, sino que lo que está haciendo es cumplir con la situación de salvaguardar una vida, que el derecho a la vida está por encima del derecho a preservar la confidencialidad. Y terminando, tenemos lo que es el ejercicio ilegal de la profesión. Es solamente para resumir y que quede completa el completo del material, habíamos visto el 247, está abreviado para que entre todo en una sola pantalla, ¿no? Pero habla de multa y además habla de prisión, ¿no? Y habla de insignias o distintivos, ¿no? De un cargo que no ejerciera se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le corresponden. Cuando veamos la parte de especializaciones, grados y posgrados, vamos a ver que una de las condiciones es que la persona tiene que haber terminado
el doctorado o la especialización o la maestría para ponerle las letras o el nombre que corresponde antes. Y no puede estar diciendo, bueno, fulano de tal, especialista en cirugía maxilofacial. Bueno, que sea odontólogo y médico y haya operado a 10.000 pacientes, en la medida que no tenga una especialización en cirugía maxilofacial, no va a permitirle ostentar ese título. Entonces, no es que no es médico y no es odontólogo, sino que está diciendo que tiene un grado académico superior al resto. Nosotros tenemos una ley en particular, ¿no?, que es la ley 2488, que es una ley marco, muy cortita, pero es importante porque habla de no solamente quienes, yo acá lo abrevié también, no solamente quienes ejercen la profesión en la misma forma que el 247, sino quienes no se encuentran matriculados, es decir, las figuras intrusas, al igual que el artículo 1620, donde le pone un valor económico, una multa pecuniaria para quienes ejercen la profesión, no solamente sin estar graduado, sino también sin estar matriculado. Recuerden un principio básico, ¿no? Sin pena no hay ley. Si una ley dice algo y no dice cuál es la pena, esa norma carece de todo sentido. Entonces, hace bien la ley provincial 10.620 en ponerle una pena. Como no se puede legislar de fondo, tiene lógica. Tiene lógica con lo que hablé al principio, las 7:15. O sea, no puede decir que vaya preso una persona, pero ¿qué dice? Bueno, además de todo, póngale 10 DEP, para hablar, ya sabemos todo lo que es, 10 DEP porque ejerció la profesión sin serlo. Y el juez aplicará el artículo 37 de la ley 1020, que está ahí agregado al final de baja. Ya le voy dando el pase a Ramiro, ¿no? Y habla de, en realidad son más leyes, pero las dos leyes principales son estas, donde habla de quienes están obligados a informar a la UIF, que ahora les va a explicar Ramiro lo que es, y entre toda esa lista, entre el 1 y el 20 y pico, en el apartado del artículo 20 aparecen los profesionales regulados por las ciencias económicas. No habla de los contadores, pero ¿quiénes son? Entre otros están los contadores, ¿no? Y además, para solamente ponerlos en contexto, no es que los escribanos quedaron afuera, entraron los escribanos, los seguros, el registro de la propiedad automotor, los agentes de bolsa, que son los autorizados por la CNB, los que compran y venden dólares. Le dicen, ¿qué te dicen? Firmame acá y decime de dónde viene la plata. Y uno pone ahorros propios. Bueno, esa es la forma que tienen de ellos de verificar. Y después sigue, por ejemplo, un concesionario de autos no te va a vender un auto 0 kilómetros si vos no podés. Creo que elevaron a 4 millones, hoy salió la norma, a 4 millones de pesos. Si uno va a comprar un auto de más de 4 millones, no se lo va a vender en la medida que no aparezca alguna justificación del origen de los fondos, ¿no? ¿Y a qué los obliga? Bueno, por un lado a conocer a su cliente mediante el recabamiento de deducción, y por otro lado, si surgen algunos indicios, a generar lo que se llama el ROS, que es el reporte de operación sospechosa. Bueno, no me quiero meter acá porque solamente lo quiero dejar porque no hay pena sin ley. ¿Qué pasa si uno no lo reporta? ¿Va preso? No es que no va preso, sino que se complica, porque el monto involucrado hace que esa persona, en este caso el contador, tenga que pagar, no con la cárcel, pero sí pecuniariamente tenga que pagar. No siempre el Código Penal pena con cárcel. En estos casos, lo que tiene de bueno esta norma es que pega donde duele, en el bolsillo, porque cuando la persona es jurídica, la norma también establece una multa. Listo. Dejo de compartir. Una hora dije, mirá la hora que es. Mirá, Ramiro. Las 8. Listo. Bueno, bien, ¿alguna duda? ¿Alguna cuestión? Esto va a estar subido, va a haber material, va a haber mucha norma, pero si hay alguna confusión, por ahí mejor aclararla ahora. Nada, ¿entendieron todo? Listo.
grupos muy capaces tenemos. Sí. Y por ahí cuando veamos la parte práctica ahí, al aplicarlo, va a estar bueno porque les va a quedar Y lo vas a elaborar un poco. claro. Sí. Bueno. Bien. Le doy el pase a Ramiro. Me muteé un ratito. Muy claro Voy con lo estuvo, claro. dice Fernando. Muy bien. Bueno, Fernando. Genial. Ahora me toca a mí, a ver cuál es Este la es opinión. tu tema. Este es tu tema. ¿Cuál es la opinión después de la clase? Bueno, nada. Enganchando un poco con lo que decía Javier, vamos a ver la ley de lavado de activos y sobre todo, si bien hay aquellos que cursaron la auditoría, que en la mayoría, algo se ve de esto, pero lo que vamos a ver es primero por qué nosotros como contadores tenemos que ver la ley de lavado de activos. Yo le voy a compartir una pantalla, no sé mucho la filmina, pero vamos a compartir, así tenemos menos una guía. Aquí. Ahí va. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve bien? Bien. Nada, el cartel, la primera filmina ya medio nos introduce en el tema, que habla de la responsabilidad del contador. Y dentro de la responsabilidad del contador, vamos a ver qué responsabilidad tenemos frente a esta ley. Que repito, es una ley, o repetimos, una ley que complementa al Código Penal. Es una ley penal. O sea, es como si estuviéramos infringiendo el Código Penal, en el mismo tenor. Y lo primero que tenemos que pensar y ver es por qué tendríamos los profesionales o los contadores públicos, por qué tenemos que mirar esta norma, o sea, por qué tenemos que ver qué dice el lavado de activos. Y bueno, si nos basamos en lo que hablamos hace 2 segundos atrás, en algún lado va a tener que nombrarnos o nuestras incumbencias o nuestro nombre. En un lado va a decir contador público, en algún lado va a decir liquidador de sueldos, liquidador de impuestos, auditor. Tenemos que ver la norma a ver si nos mencionan en algún lado. Ahí Javier nos dio un indicio de qué es lo que dice esta ley de lavado de activos, la 25246. Digo, lo que viene ahora lo voy a hacer rápido, pero para situarnos en el tema, y antes de ponerle la filmina me van a ayudar. A ver quién se anima. Digo, vamos a hablar de la responsabilidad, es decir, tema que ya sabemos, qué significa la capacidad que tenemos de responder, de hacernos cargo, frente a algo o algún incumplimiento, en este caso de la ley de lavado de activos. Ahora bien, para entender lo que es la ley, tenemos que primero entender, nosotros actuando, cuando nosotros seamos profesionales y ejerzamos la profesión, vamos a ver en qué caso en particular, digo, no podemos ayudar, como vamos a ver que se ayuda al Estado a través de una detección de operaciones sospechosas que van a evitar el lavado de activos. No podemos ayudar al Estado de esa lógica si no sabemos lo que es lavar dinero. ¿Qué es ese proceso de lavado de dinero? ¿Qué es ese lavado de activos? Y ahí donde apunta su colaboración. ¿Quién se anima? ¿Alguien sabe lo que es lavado de dinero? O sea, lo han escuchado miles de veces, sin googlear, como si le tuviéramos que contar a la abuela. Creo que la abuela viene y dice, abrieron... Poner dinero que viene de operaciones ilícitas, justificándolo como si provinieran de operaciones lícitas, o algo así. Bien. ¿Alguien más? ¿Ahí está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Ahora están todos de acuerdo. ¿Sí? Ahí. Franco lo veo que me hace así con la cara. Las actividades que son las enunciadas en la ley, o sea, están específicas, no de cualquier tipo de actividad ilícita. Bien, están enunciadas en la ley. Muy bien. Pero en principio, todos tenemos más o menos claro qué es eso, ¿no? Es decir, cuando se obtienen fondos, recursos, dinero, que proviene de una actividad ilícita, y a través de un proceso, yo ese dinero que viene de una actividad ilícita, por ejemplo, el narcotráfico, yo lo convierto en dinero de curso legal.
en dinero transparente. ¿Está bien? Ese es el proceso, que es la definición, que ahí la vemos en pantalla. Dice, es el proceso mediante el cual los activos provenientes de delitos previstos en la ley 25.246, el artículo 6, se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenido de forma lícita. ¿Está bien? Y usted dirá, bueno, sí, pero ¿de qué manera? ¿Cómo se hace? A ver, la idea, vamos a dar un pantallazo general. Ahí muestran los delitos, que un poco lo fuimos mencionando. Pero digo, ese artículo 6, como decía recién la compañera, son estos que están a continuación. Miren. ¿Qué es una actividad ilícita? Bueno, nos menciona bien el artículo 6 de la ley de lavado de activos, que habla de delitos relacionados con el tráfico, estupefacientes, contrabando de armas, delito de fraude contra la misión pública, prostitución, financiamiento del terrorismo, trata de personas, etc. ¿Está bien? Repito, cuando nosotros obtenemos dinero a través de estas actividades, el lavado va a ser el proceso mediante el cual nosotros esa plata sucia, por así decirlo, se blanquea y se introduce en el sistema legal. ¿Está bien? Por eso es el nombre de lavado de activos o lavado de dinero. El dinero se lava, esa plata sucia se lava. Muy a modo de enmarcar el tema, gran parte de la teoría, de la doctrina, habla de 3 etapas que tiene este proceso de lavado, que son las siguientes: la colocación, la estratificación y la integración. Siempre que hablo de este tema digo lo mismo. La idea de contarles cuál es el proceso de lavado es que ustedes conozcan de qué estamos hablando a los efectos de después poder cumplir con la ley de lavado activo. O sea, no lo tomen esto como una explicación de que le estamos enseñando a lavar dinero, ni mucho menos, pero sí, eso es una teoría muy general de cuáles son las principales etapas para después nosotros poder detectar una operación sospechosa que me lleve a la comisión de ese delito. ¿Está bien? La primera etapa es la colocación. Y en esta etapa de colocación, para que se entiendan, o sea, primero, antes de especificar cada una, es importante aclarar lo siguiente. Las etapas no tienen, como dice abajo, no tienen una secuencia. No es que empieza la colocación, termina la colocación, empieza la estratificación, termina y arranca la integración. Es decir, pueden suceder, de hecho, en la mayoría de las veces sucede, en forma paralela. Empieza una y empieza la otra sin terminar la anterior, empieza la tercera. O sea, todo este proceso, el principal objetivo que tiene es no tener rastro, no dejar rastros de ese dinero que vino de una actividad ilícita. Ese es el principal objetivo que tiene el proceso. ¿Está bien? La colocación. ¿Qué es esto de la colocación? Bueno, la colocación es cuando ese dinero, que generalmente son sumas enormes de dinero, por ejemplo, como hablábamos recién, que provienen del narcotráfico, de la venta de drogas, estupefacientes, ese dinero se introduce en el circuito legal, es decir, en el sistema. Generalmente se utilizan transferencias, depósitos en lugares donde no me preguntan de dónde saco el dinero. Utilizan los paraísos fiscales, la apertura de cuenta en paraísos fiscales. Generalmente, ahí nosotros como profesionales tenemos que poner la alerta. Después vamos a ver bien específico cuál es nuestro rol, cuál es nuestra responsabilidad frente a la ley. ¿Está bien? Cuando esa parte está cumplida, esa colocación está cumplida, si se colocó el dinero, ese dinero es un dinero, insisto, una gran cantidad de dinero que es como se dice, una papa caliente. O sea,
Y lo que hay que hacer es ya pasar a la segunda etapa, que es la etapa de estratificación, es decir, dividir, estratificar, ramificar ese dinero. Eso se suele hacer. Hay distintos métodos de lavar el dinero, distintos métodos, que podemos dar 3 clases hablando del tema, muy resumidamente. En general, de esa cuenta, de esa caudal de dinero, se abren cientos o miles de cuentas. ¿Está bien? Siempre en lugares donde hayan paraísos fiscales o donde hayan leyes de blanqueamiento de capital, donde no me pregunten por qué deposito esa plata y a nombre de quién está. De esa manera, esto tarda, imagínense, una milésima de segundo. O sea, esa plata, insisto, es la papa caliente, ese monto, al instante ya está repartido, está todo eso, obviamente, es una organización, un circuito armado, donde, repito, el principal objetivo de esta etapa es perder el rastro. Si diversificó, se estratificó ese dinero sucio, por así llamarlo. Se perdió el rastro. Imposible de perseguir. Insisto con la superposición de etapas. Y la última etapa, la etapa de la integración, es cómo a esa plata que está ubicada en distintos puntos de distintos países seguramente y distintas cuentas, cómo la integro efectivamente al circuito legal. Y en esta etapa es donde le damos la respuesta a la abuela que dice: abrió no sé, en su momento eran muchos, se utilizaban los videoclubs. En la historia del lavado se utilizaban las lavanderías. Es decir, se abren comercios, actividades, donde es difícil identificar al cliente. Videoclub en su momento, hoteles. Es decir, generalmente son prestadores de servicios. Ese dinero se invirtió en un hotel. Ese hotel, mega hotel, a su vez genera dinero. ¿Está bien? Genera dinero. ¿Por qué? Y porque efectivamente alguien se aloja en ese hotel, que paga, ingresa dinero, y a su vez, a través de este tipo de actividades, lugares, me permite seguir blanqueando dinero. Porque después está la sobrefacturación, entonces simulan ingresos y es dinero que ingresa. Es decir, son actividades, inversiones que están preparadas para. No es que al azar dicen, bueno, vamos a poner un supermercado. No. Inmobiliarias, donde, insisto, lo que se presta generalmente es el otorgamiento de un servicio, donde es difícil controlar la facturación. Disculpame, Ramiro. Sí. A veces también son actividades en las cuales el precio es muy subjetivo. O sea, todo lo que es en su momento fue la triangulación de pases de jugadores de fútbol vía clubes chicos de países limítrofes para ser transferidos al exterior, a veces daban lugar a lo que eran operaciones de lavado, o a veces para impositivamente evadir, depende de las circunstancias. Y también se daba mucho en lo que es la publicidad, puntualmente lo que era la publicidad de los autos de carrera, porque una empresa podía decir, no, mira, yo tengo una empresa de publicidad donde para mí la publicidad en tal auto, como yo lo veo que va a ganar muchas carreras, vale tanto, y era imposible decir que una calcomanía pegada en un casco se podía llegar a pagar 500.000 pesos de publicidad. Entonces, claro, como es muy subjetivo, y bueno, algún día lo va a tomar, entonces todo lo que es la subjetividad en el precio da lugar a eso. En un hotel pasa lo mismo. Bueno, esta es la suite presidencial, y vino un señor
paró en un auto y la tomó. Entonces está facturado a nombre de un consumidor final y son cosas muy, muy difíciles de probar. Por eso siempre son operaciones con consumidores finales donde no pueden hacer lo que es la trazabilidad del consumo. Y comentario aparte, siempre es muy importante acá la figura del arrepentido, porque quien participó en esa cadena de encubrimientos a veces es quien es premiado, y decirle, mira, si vos hablas nos estarías ayudando a resolver esto y te aplicamos una sanción mínima, o negociamos tu situación en particular. ¿Por qué? Porque es quien permite avanzar en una zona gris donde ya esas 3 etapas que vos comentás fueron perfeccionadas. Entonces la única forma es tentarlo al arrepentido y decirle, mira, nosotros sabemos que vos estuviste en esto, si vos hablas te vamos a reducir la pena o te vamos a dar alguna especie de incentivo. Hay una película interesante que se llama El Contador, muy buena, la recomiendo, ¿no? Está buena porque es un contador que sabe manejar armas, y está metido en un tema de lavado de... No la voy a spoilear, no se preocupen que no la voy a spoilear, pero es un contador muy piola, donde es contador de lavanderías, pero no por una cuestión de lavado, pero está bastante interesante. Le recomiendo verla, El Contador. Llegan a la casa ahora, mirá, amor, vamos a ver la película del Contador porque me dijo el profesor y los van a echar. Recomiendo verla a escondidas o en una situación un poco más tranquila, pero está buena. Sí, la que está buena también es la de... Hay una que no recuerdo el nombre, creo que se llama El Mecanismo o algo así, que es más, no sé... Esa es la serie de Lavajato. Sí, es en Brasil, es de Brasil, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Y después hay otra que también era furor, pero ya tiene que ver más con el lavado activo, no con la interacción del contador, que no me acuerdo cómo era, qué se llamaba, pero fue hace poco, salió en Netflix, que también Sí, tiene que ver Ozark, con el dicen lavado. los chicos. Exactamente, esa la vi. Y Breaking Hace Bad también. Ya es vieja, pero... ahí Ozark, dicen, espectacular el contador, dice Denis, así que la vio. Mira. Bien. Bueno, tienen... Bueno, no spoileen, el que spoilea no aprueba la spoiler alert acá. Bueno, nada, lo interesante de esto, insisto, es que tengamos al menos un mínimo conocimiento de qué es esto, un poquito de profundidad en lo que es el proceso de lavado, y no quedarnos solo con esa conversión de plata sucia a plata blanca o de actividad ilícita a lícita, sino brevemente conocer qué consta de estas etapas, etcétera, como para en el caso que nos toque a lo mejor ser parte o estar en esta ley, saber conocer el tema. Eso es lo principal. Bien. Vamos, en el año 2000 se dicta una ley, se crea, que es la ley, ahí vamos, la 25246, que es la ley de lavado activo, de origen delictivo y financiamiento del terrorismo. Esta ley tiene distintas particularidades. Una de las particularidades o características que tiene es que, como dice la filmina, crea lo que se llama la UIF, ¿sí? La Unidad de Información Financiera, que es, como lo crea la UIS, como lo crea la ley. Sabemos que es de derecho público, ¿sí? Porque es creado por ley, y que tiene como una de sus misiones fundamentales, la UIF, esto, es decir, la prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiamiento del terrorismo. Y respondiendo a la pregunta que comencé el tema, es decir, ¿por qué nosotros como contadores tenemos que conocer esta ley? ¿Por qué la tenemos que analizar? Y esto es porque en el artículo 20 de la ley de la UIF, que ahí se los voy a poner, en el artículo 20 menciona todos los sujetos obligados. Y acá vamos a hacer algunas aclaraciones pertinentes. Sujetos obligados, vamos a ver ahora obligados a qué. ¿Está bien? Pero en principio, quédense con esto, como que menciona a sujetos obligados. Dentro de los sujetos obligados menciona, como decía Javier al principio, a los escribanos, a los que explotan juegos de azar, a las entidades financieras, etc. El artículo 17
se transcribe de la siguiente manera, tal cual lo que dice la FIMI. Incluye a los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas. Atento acá, y esto para el final. No sé si para un parcial, pero sí para el final. ¿De dónde estudio el tema? De la ley 24.12.50. De la ley de imitación, de la ley, perdón, de lavado. ¿Y qué dice la ley? No, la ley de lavado solo menciona a tal y tal. No, está mal eso. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué dice? Inciso 17. Todos los profesionales matriculados. Ahí, si yo me baso solamente en el inciso 17, separando en esto de sujeto y objeto, quedándome con la parte del sujeto, serían los contadores públicos, los licenciados de administración, los licenciados en economía, los actuarios, todos los profesionales, todos los profesionales de ciencias económicas que estén regulados en un consejo. Todos esos seríamos sujetos obligados. ¿Está bien? Eso dice la ley. Aclaración importante, antes de entrar en el objeto, en el qué. Este inciso 17 es el que nos toca a nosotros los profesionales. Pero como les decía recién, el inciso 1 habla de las entidades financieras, el inciso 2 habla de tal, y así todos los sujetos obligados. Por cada inciso que hay, por cada inciso, la UIF emite una resolución donde le dice cómo tiene que hacer ese sujeto involucrado. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, vamos al caso nuestro. El inciso 17 dice los profesionales de ciencias económicas están matriculados en un consejo. Para dar más amplitud a ese artículo, para ser más específicos, la UIF emitió, actualmente la vigente, es la UIF número 65 del 2011, donde nos cuenta quiénes de todos los que están ahí, de todas las carreras que están ahí, quiénes son los que están efectivamente obligados y cómo tenemos que proceder. ¿Está bien? Que ahora vamos a ver qué dice. Y vamos a ver qué opina nuestra profesión con respecto a eso. Pero en principio son todos los matriculados que están en los consejos. ¿Sujetos obligados a qué? Decíamos. Bueno, ahí la Filomena me ayuda. Vuelvo a la ley. ¿Está bien? Vuelvo a la ley. No a alguna resolución, sino a la ley 25.246. Bueno, ahí me menciona tres cuestiones muy generales, muy generales. Después las resoluciones especifican un poco más, pero me dice recabar de sus clientes documentación, informar toda operación sospechosa, y por otro, me genera un deber que es el deber de no informar. Ahora vamos a ver de qué se trata. Seguimos. Venimos acá, antes de empezar a profundizar. La UIF emite la 65 del 2011 y la FAPSE analiza esa norma y emite una resolución que es la 420 del 2011. La Federación Argentina de Consejos, o sea, nuestra profesión. Ambas, dice, coinciden en los sujetos obligados y las características que deben cumplir estos sujetos. Es decir, de aquel inciso 17 de los profesionales matriculados de los consejos pasamos, se achica el nivel a los siguientes. Solo están obligados ¿a qué? A esas tres cuestiones. Informar operación sospechosa, conocer a su cliente y el deber de no informar, que vamos a ver qué es. O sea, uno no puede decir, no, mirá, yo no sabía, porque no sabía que mi cliente tenía una cuenta en un paraíso fiscal. No está cumpliendo con el lema de conozca a su cliente. Pero en principio, los sujetos obligados son los auditores de estados contables, hablando de autoridad externa, y el síndico societario.
atento acá, que siempre esto genera confusión. Abrir el paraguas un cachito. O sea, de ese artículo 17 que decía que todos los profesionales estén matriculados, o sea, el licenciado de administración, el actuario, el economista y el contador, solamente ahora el artículo, perdón, la 420 y el 65 de la UIF solamente lo reduce a dos incumbencias que las dos tienen que ver con los contadores. O sea, salen afuera el resto de las profesiones de las ciencias económicas, solo quedamos los contadores. Y ni siquiera en todas nuestras incumbencias, sino solo en dos: auditor externo y síndico societario. Paréntesis, en su momento se hizo una resolución donde también incluía a la parte tributaria, que ahí la Federación Argentina de Consejos no estuvo muy de acuerdo, emitió un comunicado, no se pusieron de acuerdo y al final se sacó. O sea, hoy no están incluidos la parte tributaria. Cierro paréntesis. Y acá es donde tienen que parar la oreja. Ahora, todos los auditores y todos los síndicos, actuando como tales, ¿están obligados a informar? ¿O están obligados a esas tres cuestiones? No. Solamente están obligados cuando yo le brindo y le presto el servicio de auditoría o de sindicatura, de sindicatura a algún sujeto obligado del artículo 20. O sea, si mi cliente, al cual yo le realizo la auditoría, es una entidad financiera, es un escribano, es una persona que explota juegos de azar. Si mi cliente es uno de esos, yo estoy obligado, paso a ser un sujeto obligado. Si no lo es, si no es un sujeto obligado, mi cliente, pero tiene un activo superior a los 40 millones, creo que ahora se actualizó a 65 millones, o haya duplicado su venta, su activo en el término de un año, también estoy obligado. ¿Está bien? ¿Qué se suele confundir acá? Se suele confundir en lo siguiente. El alumno, sobre todo se ve cuando se rinde el final, dice: el principal error es que aquellas empresas que tienen un activo mayor a 40 millones o 65 millones tienen el deber de informar. No, todas no. Las que son mis clientes. O sea, estamos hablando de la responsabilidad que tiene el profesional, no la empresa. ¿Está? Eso es claro. Las empresas que están obligadas son las del artículo 20. Las que tienen mayor a 40 millones, esa empresa no está obligada a informar operaciones sospechosas. Yo como contador, yo como auditor externo, yo como síndico societario, que le brindo servicios a ese tipo de empresas, sí tengo la obligación de informar. Ese es el típico, no sé si error, sino que confusión que se hacen a la hora de estudiar el tema. ¿Está bien? Es decir, resumiendo, estamos siempre hablando de el sujeto. No me metí con el objeto todavía. El sujeto. ¿Quiénes? Auditores, síndicos. Repito, auditores y síndicos. Si yo soy el que liquido los impuestos de una empresa, que esa empresa abrió una cuenta en un paraíso fiscal, ¿tengo el deber de informar? No. No tengo que hacer un ROS, como decía Javier, que ahora vamos a ver qué es. No caigo en esta ley. ¿Por qué? Porque solo menciona a los auditores y a los síndicos y en estas circunstancias. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Esto queda claro? O sea, yo puedo ser auditor externo y no estar obligado a informar, porque mi cliente puede que no sea un sujeto obligado del artículo 20, o puede que no tenga un activo mayor a 40 millones o haya duplicado su activo y su venta en el término de un año. Entonces, no tengo la obligación de informar. ¿Está bien? Siempre hablé de la obligación de informar, pero no solo tengo esa obligación. Perdón. Esto nos dice la 420. Es la resolución que emite la FAPSE en sintonía con lo que dice la UIF.
en sintonía con lo que dice la UIF, establece, como dice, medidas y procedimientos para los profesionales para prevenir, detectar y reportar los delitos de lavado activo y financiamiento del terrorismo. Ahora, la parte del sujeto, si no tienen duda, está lista, está ok, está clara. Vamos con el objeto. ¿Sí? Nos obliga a esos sujetos ¿a qué? Decíamos 3 cosas. La 420 va un poquito más allá. Arranco por la segunda. Conocer al cliente. Como dice la 420. Y conocer al cliente no es saber dónde está ubicada la empresa. No. Conocer al cliente es tomarnos el tiempo, tomarnos el trabajo de conocer cada rincón de nuestro cliente. Proveedores, clientes, métodos operativos de trabajo, recursos humanos, la cultura organizacional. Conocer al cliente. El lema, conozca a su cliente, que nos enseñaron allá por Administración 2, creo. Eso lo tenemos que aplicar. Insisto, yo no puedo venir a decir después, no, yo no me di cuenta que tenía una operación sospechosa porque no sabía que el cliente... No, estás incumpliendo la ley. ¿Está bien? Detectar operaciones inusuales e informar las sospechosas. Acá, atento. Atento. Este es como la clave de todo el tema. Detectar operaciones inusuales, que no es lo mismo que sospechosas. Si le tengo que contar a la abuela, una operación inusual es una operación rara, donde no coincide el monto a lo mejor, o la implicancia, el monto con la implicancia económica, o no tiene que ver con la actividad operativa del ente. Una actividad que a principio es inusual, es rara. Ahora, ¿es sospechosa? Puede que sea inusual y no sospechosa, o si es inusual siempre es sospechosa. Y no es lo mismo. Una cosa es una operación inusual y otra cosa es una operación sospechosa, son cosas distintas. La operación inusual, esa es operación como la establecíamos recién, esa operación rara que vemos en el cliente. Ahora, esa operación inusual se convierte en sospechosa cuando yo, detectando la operación inusual, aplico procedimientos sobre esa operación y llego a un juicio de valor que me dice, y es sospechoso. La empresa compró una obra de arte valuada en $30 millones. ¿Es sospechosa? No sé, es inusual, es raro, no siempre se compra una obra de arte, de hecho es la primera vez, o sea, no tiene que ver con la operatoria del lente, puede ser como una inversión. Bueno, analicemos, apliquemos procedimientos. ¿Qué procedimiento? Bueno, lo que el auditor considere. Prueba global de razonabilidad, de cumplimiento de control, prueba sustantiva de validez. ¿Me sigue pareciendo rara? Sí. Bueno, entonces es sospechosa. O sea, ya apliqué los procedimientos. Ya ejercí una influencia profesional sobre esa actividad. Y sigo teniendo dudas. Bueno, es sospechosa. Repito, es sospechosa. Yo no soy quien como contador, como auditor, para decir, no, acá están lavando dinero. Insisto, estamos nosotros en nuestro rol, ayudamos al Estado a prever el lavado de dinero. O sea... Una aclaración, Ramiro, porque por ahí está dando vuelta en la cabeza de los alumnos, es que uno dice, ¿pero qué? ¿Estoy perjudicando a mi cliente? No tiene incidencia directa en la generación de un expediente, sino que primero que es mejor pecar de excesivo que en defecto. Ante la duda, es mejor reportar. Después, si la UIF analiza que no es conducente para realizar labores de investigación, mejor aún, pero uno primero queda cubierto como profesional
Y aparte otra cosa, uno tiene que estar dándose cuenta que lo que está haciendo cuando reporta es generalmente es previniendo el delito, salvando alguna vida o salvando tráfico de personas o tráfico de drogas. Entonces, ante la duda, una vez que pasó de inusual a sospechosa y tengo bastantes elementos, yo genero el ROS. ¿Qué problema hay? ¿Qué inconveniente hay? Si a mí la misma ley, no quiero avanzar mucho, pero si la misma ley me dice, y no le digas nada a tu cliente, quédate tranquilo que yo te doy esa cobertura, esa nuez que te protege, es decir, acá no ha pasado nada, acá ha llegado un reporte de operación sospechosa. Lógicamente después podría llegar a saber quién es. Pero bueno, le podés echar la culpa al escribano, le podés echar la culpa a la agencia de automóviles, le podés echar la culpa al registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque yo nombraba muchos elementos desde el 1 hasta el 20 y pico en el artículo 20. Entonces, no es que hay que tener miedo de reportar. Tampoco uno va a salir con una ametralladora a reportar a todos los clientes para cubrirse, porque es dañoso. Pero es mejor pecar de exceso que quedarse corto y decir, me juego la complicidad de estar apañando algún posible delito. Esa es una cuestión importante a tener en cuenta. Sí, digo, y volviendo un poco o atajando, digo, porque también es cierto que se genera una situación más allá de que estoy relevado, de por así decirlo, romper el secreto profesional, porque se acuerdan que la clase pasada, de hecho, me habían hecho una pregunta, pero relacionado con eso, es decir, ¿estoy rompiendo el secreto profesional? Sí, bueno, pero hay un imperativo legal, es una de las cosas que me dice el código de ética, hay algo que me lo permite, hay una ley que me dice, che, contale a la UIF qué está haciendo tu cliente. Bueno, ahora, ¿genera una situación no deseada? Sí, como profesional sí, pero bueno, ahí vamos a lo que dice Javier. Es preferible pecar de excesivos y de informar esa operación sospechosa, que insisto, solo nosotros informamos una operación sospechosa, no informamos un delito. Nosotros a través del ROS, que se hace a través de la página de la UIF, para la cual nosotros tenemos que estar logueados como tales, y tenemos un usuario, una contraseña que nos da la UIF, reportamos lo que se llama un ROS, un reporte de operación sospechosa. Después la UIF se encargará de, ¿está bien? Y en esa relación o situación no deseada de contar, digo, recordemos que esto nos enseñan en auditoría, cuando hablamos del contrato de auditoría. Es decir, lo primero que hacemos es firmar el contrato, y en las cláusulas del contrato, en una cláusula va a decir, che, el contrato lo estamos firmando los dos, mirá, hay un artículo que dice que yo si encuentro algo sospechoso lo tengo que informar a la UIF. ¿Está bien? Como que lo estoy poniendo en tema. Como que estoy contándole qué dice la normativa. ¿Está bien? Ese contrato, bueno, es lo que de alguna manera es mi herramienta para después hacer ese ROS sin tener ningún tipo de problemas. Pero insisto que lo que se informa, a veces también se confunde, es nosotros no informamos un delito, sino que informamos un reporte de operación sospechosa. Lo que se informa es una operación sospechosa. Por eso, y sumando a lo que decía Javier, es importante aplicar auditoría antes de informar. O sea, aplicar procedimientos antes de informar. No es que se compró un auto nuevo, la empresa, cambió la camioneta, y ROS. No. Analicemos, saquémonos las dudas si la tenemos. Apliquemos un procedimiento, si nos seguimos con la duda y si nuestro juicio de valor nos dice que puede llegar a ser sospechoso, informémoslo. ¿Está bien? Y eso tiene que ver con el deber de no informar. El deber de no informar es no revelarle al cliente, no decirle al cliente, che, mirá, ayer abriste una cuenta en el paraíso fiscal, yo ya mandé un ROS porque algo sospechoso, así que capaz que la Wi-Fi se contacta con vos no, porque inmediatamente si tiene que ver con eso, obviamente se borra todo ese rastro.
¿Está bien? Entonces ese es el deber de no informar. Y después está por último la incorporación de un programa global antilavado. Y acá un poco a una distinción en si a mí me toca ser el auditor externo, ejemplo, vamos a suponer que soy el auditor externo de una entidad financiera y soy el auditor externo de un supermercado, de un chino. ¿Está bien? Me dedico a hacer la auditoría, justo tengo esos dos clientes. A los dos firmamos un contrato, en esa contratación. A los dos les cuento. En el contrato tengo que poner esta cláusula que me obliga a mí a... Pregunta. En esos dos clientes, o sea, un cliente, un banco, es un sujeto obligado a informar, y el otro es un supermercado, una sociedad anónima. Que también está obligado a informar porque tiene un activo mayor o duplicó sus ventas en el término de un año. También estoy obligado a informar. El trabajo a los efectos de detectar operaciones sospechosas. ¿Ustedes consideran que será el mismo secar tu ropa, que yo ¿verdad? tengo que aplicar? Tiene que ver con la incorporación del programa global antilavado que estamos hablando. ¿Sí? ¿No? ¿En lo hago lo mismo? ¿No hago lo mismo en uno? ¿No sabe, no contesta? Seguramente no va a ser lo mismo por el volumen o por el tipo de actividad, pero también es cierto que las actividades financieras, al estar más en la lupa, ya tienen procedimientos internos para evitar o para descubrir ese tipo de operaciones con sus clientes. Y por ahí un supermercado o un corralón, o por ahí se puede dar, digamos, para que hagan ese tipo de actividades, y uno estar más atento como profesional también si bien el volumen es más chico, el tipo de actividad, también hay que prestarle atención. Bien, perfecto, Daniel, me diste el puntapié. No hay que prestarle atención, hay que prestarle más atención. Es decir, yo le tengo que prestar más atención a la resolución 420 lo llama como los sujetos no obligados. Los no obligados son aquellos que tienen un activo mayor a los 40 millones y hayan duplicado su venta activa. A eso lo llama, como poniéndole un nombre, los no obligados versus los que están en el artículo 20, porque un poco me sumo a lo que decía Daniel. Los del artículo 20, un banco, es un sujeto que está obligado a informar. Que la UIF tiene una resolución que le dice cómo tiene que hacer para detectar operaciones sospechosas. Arrancamos que ya sabe de lo que estamos hablando. O sea, ya sabe de qué es esto del lavado de activos, ya conoce la UIF. Es más, la UIF seguramente los obliga a esos sujetos obligados, a mi cliente, que era el banco, o a la entidad financiera, o una financiera, lo obliga a tener procedimientos a los efectos de detectar operaciones sospechosas. Entonces yo como contador, como auditor, seguramente tendré que ver si esos procedimientos funcionan. Si ya están diseñados, ya se los hizo la UIF a los procedimientos. Aplico prueba de cumplimiento de control, como llamamos en auditoría. Los controles andan bien, sí, tomo ese juicio de valor, sigo adelante. No funciona bien, tengo duda con un cumplimiento de control, pongo la lupa. Hay algo inusual, aplico procedimientos, mayores procedimientos. Pasa de inusual a sospechoso, informo, emito un ROS. En el otro, no sabe ni lo que es la UIF. No conoce lo que es la UIF. No sabe que existe una ley de lavado de activos. Entonces, en ese sí, le tengo que contar bien qué dice ese artículo del contrato. En ese no solo tengo que aplicar procedimientos, sino que diseñar los procedimientos de control. Incorporar un programa global antilavado. Armarlo. Pensar en los controles. Aplicar no solo pruebas de cumplimiento, sino pruebas sustantivas de validez.
Es decir, en los no obligados, el trabajo es mayor que tiene un auditor o un síndico. Es mucho mayor. ¿Se entiende? El por qué. Un poco Daniel me dio con su buen aporte el puntapié para poder explicarlo. Pero son cuestiones distintas. Son entidades distintas. ¿Está bien? Y después, el último punto es qué responsabilidad tiene frente al incumplimiento de no informar. Que ahí un poco Javier hizo intrusismo de mi tema. y, y un poco le adelantó. Pero atento con este punto. Una cosa es no informé de una operación sospechosa. Pregunta de final. Típica respuesta: no, prisión de 15 días a 3 años. No, va a prisión, pero no me acuerdo cuántos años eran. No, a ver, el deber de no informar, no puedo ir preso por no informar una operación sospechosa. Es mucho, es muy grave la pena por no informar una operación sospechosa. Ahora, cosa distinta es si esa operación que yo no informo, detrás hay una complicidad mía de no informar. Ahí yo estoy siendo parte del delito, que puede ser coautor, puede ser cómplice primario, secundario. Veremos qué dirá la justicia, pero son cuestiones y situaciones totalmente distintas. Una cosa es, no informé, punto. Te corresponde, como le decía y le mostraba a Javier en la filmina, una multa que va a 1 a 10 veces el monto implicado en la operación, y si no lo puedo determinar el monto, hoy la ley habla de 10.000 a 100.000 pesos, un monto que está súper desactualizado, pero es lo que tenemos. Pero digo, no confundamos con una cosa, es solamente el deber de informar y no lo hago, y otra cosa distinta es si yo tengo cierta responsabilidad. Ya me voy, soy parte del delito. Ahí sí voy preso. Ahí sí soy cómplice y voy preso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero, volviendo, y de alguna manera resumiendo, recuerden, la ley de lavado de activos, en ese artículo 17, menciona los sujetos. Los sujetos, todos los profesionales. Eso dice la ley. La resolución, tanto la 65 de la UIF como la 420 de la FAPSE, profundizan un poco más el tema y dicen, no, todos no, solamente los que brindan auditoría externa y sindicatura societaria a entes que cumplan con determinadas situaciones, que sean sujetos obligados, según el artículo 20, o si no lo son, que cumplan 2 características, las que hablamos hoy. Eso de el activo mayor a 40 millones o hayan duplicado su cuenta de activo en el término de un año. Si eso pasa y estoy en ese grupo, soy un sujeto obligado como profesional. ¿Obligado a qué? A esas 3 grandes cosas que dijimos. Conocer al cliente, subrayado, reportar operaciones sospechosas, importantísimo, y el deber de no informar. Ahora, después hay una cuestión más que la profe de tema. Ahí me voy a ir de la filmina. Denme un minuto.
No sé por qué no puedo dejar de compartir. Ustedes están viendo las filminas, ¿no? Sí. Sí, sí. No me aparece el botón. Bueno, no puedo. No sé por qué. Estas son cosas de gamer. Complican la ecuación. No entender la computadora de uno. Ahí está. Creo que Javi me ayudó, me parece. Sí, porque está habilitada la opción de que solamente uno puede compartir. Entonces el que comparte lo saca al otro Perfecto. y compartir una pantalla y ya está. Bien, gracias, Javi. Nada, como conclusión del tema, esto no es que de un día para el otro se armó la ley, se armó esta resolución, la 420, se armó la 65 y la UIS dijo tal, sino que en principio los profesionales, estamos hablando del año 2000, en este caso del año 2011, donde se emitieron estas resoluciones, fue como un sacudón importante para la profesión, donde había opiniones desencontradas. Por un lado estaban una parte de la doctrina o de la profesión que decía, bueno, sí, esta ley me obliga a mí a detectar operaciones sospechosas. O sea, me obliga a hacer un trabajo como de detective, pareciera. Y a mí en la facultad no me preparan para eso. A mí en la facultad me enseñan de contabilidad. No me enseñan a buscar operaciones sospechosas, a buscar cosas raras. Entonces había una gran parte de la profesión que opinaba eso, que era, y que eso encima podía significar una relación muy mezquina con el cliente. Porque si yo le digo a la UIF qué hace el cliente se entera, el año que viene, no sé si me va a contratar otra vez los servicios profesionales para que yo le vuelva a hacer la auditoría. Entonces, ¿qué hago? ¿Le cuento a la UIF? Pero si le cuento me quedo sin trabajo. Pero si no le cuento, después estoy... No es algo, no es un tema... ¿Qué quiero decir con esto? No tengo la solución, ¿eh? Digo, es un tema complejo, no es algo tan simple. Se trató, se dialogó y se discutió mucho este tema. Por otro lado, las instituciones profesionales fueron por este lado que les voy a contar, que es, bueno, sí, yo entiendo que no nos preparan para, que nosotros no estudiamos 5 o 10 años para detectar operaciones sospechosas. Ahora, desde hace 20 años esta parte que escucho a los contadores hablar de la responsabilidad social, hablar de agradecer a la sociedad que paga nuestros impuestos porque nosotros nos educamos en institución pública. ¿Sí? Y es cierto, es cierto. Ahora, el Estado nos pone un desafío. Es decir, ¿por qué no podemos ayudar al Estado? ¿Por qué la profesión, por qué el contador público no puede en su trabajo ayudar al Estado, colaborar, tener una responsabilidad, un protagonismo más social? Lo que se pidió durante tiempo, reclamando intervención en cuestiones sociales. Bueno, hay una ley que nos dice y que nos obliga a decir, che, yo soy el Estado, ¿no me ayudás a prevenir el lavado de activos? Haciendo esto, ¿por qué no? O sea, el no me prepararon para termina siendo algo diminutivo con lo que puedo llegar a ayudar al Estado con mi trabajo. Que de hecho el Estado no me dice, che, analizame si hay delito o no delito. No, contame si hay operación sospechosa, dame el puntapié de algo, déjame agarrarme de algo y yo después sigo la causa. Yo después hago las investigaciones pertinentes. Quédate tranquilo. Ahora, no le cuente al cliente, si no, no tiene sentido. O
son posiciones distintas. Una opinión versus otra opinión. ¿Está bien? Las instituciones profesionales, obviamente la FAPSE, y los consejos están de acuerdo en esta última, por eso emitieron la 420. Que de hecho la 420 arranca recomendando a los consejos profesionales aplicar esa resolución. Pero alguien de ustedes puede decir, sí, bueno, pero yo estoy más del otro lado que del otro. Serán opiniones. Si me preguntan a mí, estoy más del lado de lo que dice la FAPSE. ¿Por qué no poder colaborar? Y aparte, si ustedes están en contra, no le queda otra que cumplir la ley. Por más que se quejen y entiendan que a lo mejor es una situación no deseada para el profesional y lo ponen en un lugar donde no corre. Bueno, ¿es válido? Sí, es un pensamiento. Insisto, esto no se armó de un día, de la noche a la mañana, sino que largas charlas, debates de la profesión en su conjunto para ver que, y no es que el Estado nos dijo tal, no, porque el Estado en su momento a través de la UIF metió una solución que les contaba al principio donde decía que también tenían la obligación de informar los liquidadores de impuestos. Y ahí la FAPSE dijo, no, 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 no. No, esto sí no tiene nada que ver. El liquidador impositivo o el asesor impositivo, todo lo que es la parte tributaria, no hace un trabajo como lo hace el auditor. Que el auditor arranca ya del balance y hace el proceso inverso. Arranca el balance y termina en el dato. En el medio investiga toda la empresa. El que liquida positivamente la empresa se basa con la documentación y no más. Yo para liquidar el impuesto no tengo que hacer una inspección ocular. Entonces ahí la FAPSE salió en defensa de los profesionales que se dedicaban a la parte impositiva y que era injusto. Y la UIF dijo, en función de los argumentos que vos tenés, lo considero aceptable y solo dejó a estas dos figuras, tanto al auditor externo como al síndico societario. ¿Qué pasa en la realidad? En su momento la UIF mostraba las estadísticas de los reportes no solo de los contadores, ¿no? Es más, dividía y separaba a los reportes de operaciones sospechosas que los publicaba la UIF en la página por sujeto obligado. Es decir, entidades financieras este año se recibieron tanto. Cuando le tocaba a los profesionales, se recibieron tanto. Desde que se mostraron, creo que del año 2006 al año 2012 o 13, reporte de operaciones sospechosas de contadores, había solo 8. Solo 8. Y eso es lo que tenemos que cambiar. No creo que hayan habido solo 8. O sea, cuando hablamos de responsabilidad social, entonces es desde lo discursivo, no desde el accionar. Solo 8, en 8, 10 años, 4, 2, 1 año, va a haber 8 ROS, me parece medio poco. Que pueden haber dos cuestiones, ¿eh? Puede ser que el profesional no informe, o puede ser que informe y la UIF abre el cajón y lo guarda. Ahí ya no llego a tanto dato. Pero lo real es que hay pocos, o que en su momento había pocos. Ahora nos informa, o hasta el año pasado nos informó. O sea, la UIF no nos contaba qué hacía. En el medio, como todo, como toda institución de carácter político, cambian los gobiernos, cambian las autoridades, cambia la dinámica. La UIF también cambia. De hecho, la UIF también cambió. Tenía una manera de manejarse en un periodo, cuando cambiaron el gobierno a nivel nacional, cambió esa lógica, que también es,
también habla de la poca institucionalidad del tema. O sea, una institución, la UIF se dedica a prevenir el lavado de activos, después tendrían que ser de carrera los cargos, ¿no? Que el presidente de la UIF lo ponga el Estado, el gobierno de turno. Si no, es como que no tiene una línea, o sea, es mi opinión esto, no tiene una línea de comportamiento uniforme. Pero bueno, nada, quería terminar con eso como conclusión del tema y contarles esto, digo, que si alguien se pregunta, che, pero al final yo estoy, por así decirlo, buchoneando a mi cliente, revelando el secreto profesional. Sí, hacelo. Está bien que lo haga. Pensá, como decía Javier, que puedo ayudar a la trata de personas con eso. Puedo ayudar al narcotráfico, puedo ayudar a que ingrese droga en el país. Si no queda solo en los discursivos, chicos, a eso voy. Si no queda solo en, no, hay que erradicar a los narcotraficantes de las villas. Si nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, hagámoslo. Una vez que somos parte, nos quejamos siempre de que no nos tienen en cuenta. Una vez que el Estado no tiene en cuenta, nos quejamos de lo que tenemos que hacer. Digo, me parece que va más por la segunda teoría que por la primera. Que la primera, eso de no estoy preparado para, es muy menor a todo lo que podemos ayudar. Digo, en esto del rol que nos pone el Estado. Y además tener ese respaldo, tener el respaldo legal también, porque todo esto estamos viendo por el respaldo legal que tenemos. Exactamente. Si no tuviéramos ese respaldo legal, quizás a uno le da inclusive hasta más miedo revelar una operación sospechosa, pero bueno, son cuestiones que... Sí, que no están... Tenemos un respaldo legal. No, la verdad que hoy no están del todo aceitadas en nuestra profesión. No están del todo aceitadas en nuestra profesión. Pero bueno, esa es el quid de la cuestión. Si alguno tiene pregunta, comentario, duda, no sé, los escucho. Hoy dijeron que la clase de Javier estuvo muy clara. Si alguno tiene una duda, no sé cómo habrá sido esta parte, pero nada, no se queden con ninguna duda, eso voy. A ver, como todo, es mucha información, lo entendemos, es mucha información, porque hoy llegan acá, mañana se levantan y ¿qué era eso del activo mayor a 20 millones, y del Código Penal, y del artículo 300, y de la Ley Penal Tributaria? Es mucha información, pero si entendieron el tema, una vez que se sienten con las leyes, con el Código Penal, con la Ley Penal Tributaria y con la Ley de Lavado de Activos, y si entendieron, van a saber lo que están leyendo, se les va a hacer más fácil, se les va a hacer más simple la lectura. ¿Está bien? ¿Material de estudio tienen? Sí, las filminas que la vamos a subir, la 420 que está disponible en el lado 24, la Ley Penal Tributaria está disponible, la 65 de la UIF, el libro de cátedra siempre es el caballito de batalla. Pero digo, nada, si para ahora o la clase que viene no traen con alguna duda de más, el tema se da como dado y que no tienen consulta. Insisto, es un tema primordial. Es un tema primordial en el ejercicio profesional. Por eso hemos estado tan insistentes con que no se queden con ninguna duda. Esto, honorarios, son temas que hacen al ejercicio profesional. O sea, miren lo que firmen, analicen, lean lo que miren, trabajen antes de firmar cualquier cosa. Claro, es que son vivencias, digamos, son cosas que las van a vivir el día de mañana como profesionales. ¿Conocen cuáles son las consecuencias? ¿Conocen cuáles son las penas? No estábamos hablando de que se nos va un cliente, estamos hablando de que vamos presos. Si no va el cliente, que se vaya, bueno, vendrá otro. Ahora estamos hablando de que la justicia nos puede meter preso, con todo lo que eso implica. A veces, como decía Javier al principio, no nos damos cuenta de la dimensión que tiene o el rol que tiene un contador en el ejercicio de la profesión. ¿Está bien? No lo quiero asustar, o sí, estaría bueno que se asusten y que tengan cuidado, ¿no? Pero digo, esas son las herramientas que les tienen que entrar, que les tienen que dar. Ustedes no pueden salir ni siquiera de esta materia, hablo de la facultad, sin conocer cuáles son sus responsabilidades. Primero porque van a perder un montón de clientes, y segundo porque se pueden hacer ustedes mismos daño, y pueden hacer daño a la sociedad, sobre todo a terceros, como lo vimos.
¿Está bien? Bueno, si no tienen duda o consulta, dos cosas. Primero, ahí estoy, ahí estoy leyendo que me pone muy claro Ramiro, jajaja. Muy claro. Ese jaja tuvo de más, pareciera que me lo... Bueno, me alegro, Por quedar bien. me alegro que no haya duda. No, digo, hagamos dos cosas. Nos tenemos que poner de ¿Asistencia? acuerdo en asistencia, ya pueden empezar a poner nombre, apellido, si Flor toma nota, y lo segundo, tema del segundo parcial, fecha, segundo parcial. Eso. Ujú. Fecha del segundo parcial. Como siempre, y considerándonos una cátedra copada, Flexible. copada, como se dicen, como decimos los jóvenes, nada, pongámonos de acuerdo. Para ponernos de acuerdo, no depende de nosotros, sino de variables exógenas que son las fechas de los parciales, de tanto de judicial como de diferencial. ¿Ya lo tienen? El 27 ¿Qué de fecha? noviembre es el diferencial. 27 ¿Cuál, de perdón? 27 de 27. noviembre. Y 26 creo que es el de... Y el 26 el de judicial. Bueno, el 25 entonces. Otra vez le tocó igual. Ay, Dios. Bueno, esta Re vez se va a pegados. cambiar. Esta vez se va a cambiar. Bueno, Entonces, 26 y 27. Misma lógica, viernes y sábado. Podríamos Sí. pensar en el próximo jueves, al que habíamos hecho la vez pasada, así, ¿no? Que era que nos había quedado así, en ese jueves, bueno, tendríamos que ver la fecha. Jueves 2 de diciembre sería. Es semana Jueves final. 2 de diciembre. Semana de finales, bueno, puede ser Ah. la intermedia. No, bueno, Jueves 4 de diciembre. bien, hagamos una cosa. Nosotros nos agendamos la fecha y la clase que viene lo resolvemos, porque ahora nos vamos a poner de acuerdo, porque va. O sea, yo me vengo con el calendario académico encima, viendo de no meter un parcial dentro de lo que es la semana de finales, ver si se desdobla o no se desdobla la mesa, si se desdobla en su momento la semana del medio que daba para los recuperatorios históricamente, con lo cual capaz que tampoco afectará eso. Bueno, con la fecha que ustedes nos dieron, vamos a ver, y la que viene traemos 2 o 3 alternativas para ver cuál es la que más le cierra a todos. ¿Está bien? ¿Les parece? Perfecto. Sí, Claro, profe. Listo. Buenísimo. Bueno, si van terminando Hacen de por poner favor la asistencia. la asistencia, el que ya lo puso, le digo hasta la semana que viene y que tengan un buen fin de semana. Bueno, No, profe. Gracias, buen fin Igualmente, de Gracias igualmente. Buen fin de. Chao, chicos. Chao, gracias. Chao, chao. Perdón, pregunta, la semana que viene, ¿qué semana de finales? No sé si lo dijeron al principio porque entré un poco tarde. Buena pregunta. Buena pregunta. Ah, Buena pregunta. No sé si dijeron No hay al... clase, no tomamos clase. no hay. No. Gracias. Nos cortan medios. Gracias. Bueno, después lo informamos por algún medio. Capaz de mandar un mensaje por el Subaraní o a través de los chicos de la franja, del centro estudiante, alguno informamos, para que todos se enteren. Semana próxima entonces. Sí, semana de finales, es verdad. Miércoles nos toca. Bueno, gracias, Camila. Bueno,